Hola hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien y estén listos y con un gran ánimo para alabar el nombre del Señor. Um, Conmigo, desde sus casas y donde quiera que usted esté, podamos juntos honrar el nombre del Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Um, uh, sí, donde usted esté, puedes orar junto conmigo para abrir este servicio y dedicar todo lo que hagamos al Señor Jesucristo y pedirle a su Santo Espíritu por dirección y guianza hacia este servicio y también a nuestras vidas en todo lo que hagamos. Amén. Dear Lord, we're so grateful today, Lord, for all that you do for us, for your love, your mercy, your kindness, Lord God, for who you are, Lord, to us. You're our Father, and you've been guiding us through these times, Father, and for that we love you and we thank you. And now in this service, we just want to honor you. We want to glorify your name. We want to praise you, Lord God, and just lift you up wherever we are, Lord, through our song, through our voice, Father God, through these words, all emotions, our soul, Father God. Let everything that we have, Father, let all breath, Lord Jesus, praise your name through this difficult time, through happiness, through joy, but always recognizing that you are our Father, Lord God. And today, we just come together in spirit, in one voice, in one mindset, Father God, to honor you and to praise you. And for that, we're so grateful, Lord God. Thank you. And in Jesus' name we pray. Amen. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, y cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, cuán bello, y cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, oh, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, oh, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, siempre resplandecerá.
crecerá. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor, y nosotros podemos cantar victoria delante de ti. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y sabemos y creemos que tus promesas están delante de nosotros, y nosotros estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te ruego, Padre bendito, que bendigas la vida de aquellas personas que nos están viendo a través de los medios sociales. Donde quiera que estén, en sus hogares, en sus automóviles, donde quiera que vayan, Padre, que tu Santo Espíritu nos hable, que tu Santo Espíritu nos guíe y sobre todo que todos vengamos a reconocer el señorío tuyo sobre nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en esta hora. Y te ruego, Señor, que envíes a tu Santo Espíritu para que todos, Señor, estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Padre. Gracias, gracias te damos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por visitar su página fuentedeaguaviva.org. Estamos contentos porque nuevamente podemos entrar a sus hogares y sabemos que usted está ahí y que el día de hoy usted va a ser bendecido y nosotros también vamos a ser bendecidos, y que Dios bendiga la vida de cada uno de los que estamos reunidos en el día de hoy para que Dios sea glorificado en nuestras vidas de aquí en adelante. Quisiera darle la bienvenida a cada uno y que todos podamos estar atentos a lo que el Señor ha preparado para nosotros. Quisiera también decirles de que este 21 de diciembre, el 21 de diciembre entra oficialmente el solsticio de invierno y precisamente se va a dar una conjunción de dos planetas, el planeta Júpiter y el planeta Saturno, el de los anillos, van a estar alineados con el planeta Tierra y de aquí lo vamos a ver prácticamente como si fuera una sola estrella por la reflexión que produce el Sol sobre estos dos planetas. A esta conjunción se le llama la estrella de Belén, porque algunos científicos creen de que probablemente eso sucedió cuando Cristo Jesús nació y los Reyes Magos se cree que vieron precisamente a esta conjunción y ellos creen esa situación, pero sea de una o de otra forma, lo cierto es de que este 21 de diciembre estos dos planetas se van a alinear y van a estar perfectamente centrados y lo vamos a ver como si fuera un sol enorme para nosotros. Así que le invito para que este 21 de diciembre por la noche pueda ver este acontecimiento porque nunca más lo vamos a volver a ver. Es un acontecimiento de ahora o nunca lo vamos a volver a ver. Así que somos privilegiados al tener ese acontecimiento estelar. Y acuérdese, Dios mismo, desde allá en el capítulo 1 de Génesis, Él nos dijo de que dejaba las lumbreras, los planetas y todo lo que existe en el cielo como señales para nosotros los seres humanos. Y estas son señales que el Señor pronto viene. ¿Coincidencia? Yo pienso que no. Entonces hoy vamos a continuar acerca del estudio que habíamos comenzado hace 2 semanas acerca del balance espiritual. Y dijimos que el balance espiritual es cuando usted y yo caminamos centrados en el camino que Dios nos ha marcado. Cuando estábamos en el mundo, estábamos perdidos, estábamos desbalanceados, caminábamos de un lado para otro sin rumbo y sin dirección. Cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, Él quitó la venda de nuestros ojos, quitó la venda de nuestra mente y ahora empezamos a entender y a comprender su santa palabra. Ahora hay un propósito por el cual caminar delante de Él. Su Santo Espíritu nos guía para que usted y yo no entremos en ese
desbalance en nuestro espíritu. Aquí hay cosas muy importantes que tratar, y haga de cuenta que ahí en el centro es donde está la voluntad de Dios. Y alrededor de la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que movernos. Y aquí hay tres aspectos muy importantes acerca de ese balance espiritual. Y el primero de ellos es la doctrina. La doctrina es muy importante para nuestras vidas, porque es a través de la palabra de Dios. La doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. Es la que nos viene a alimentar, es la que nos da el conocimiento, es la que nos da esa sabiduría, cómo caminar en este camino que Él ha puesto delante de nosotros. Cuando usted y yo tenemos ese conocimiento, cuando tenemos la doctrina de la palabra de Dios, ahora entramos a la siguiente etapa, que es hacer las obras. No solamente nos vamos a llenar de conocimiento, pero ahora tenemos que poner por obra lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Cuando esas cosas comienzan a circular en nuestras vidas, ahora el tercer aspecto es el gozo. No pierda el gozo de su salvación, que usted y yo podamos gozarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, que podamos gozar haciendo las obras que el Señor nos ha mandado hacer y que podamos caminar entonces de esta manera. ¿Qué sucede cuando una persona tiene mucha doctrina y muchas obras? Está ocupado en la doctrina y está ocupado en las obras. Se olvidó del gozo, perdió el gozo y se salió de ese balance espiritual. ¿Qué sucede cuando una persona tiene muchas obras, está trabajando en la obra de Dios y se está gozando también? Pero ¿qué sucedió con la doctrina? Está olvidando ese aspecto doctrinal. Entonces se salió de desbalance y necesitamos entrar a ese balance. Cuando una persona se está gozando y tiene la doctrina de la palabra de Dios, se goza y tiene la doctrina de la palabra de Dios, pero olvidó las obras, no está poniendo por obra la palabra de Dios, entonces se salió de ese balance espiritual. Pero cuando las tres cosas están funcionando al mismo tiempo, podemos tener el conocimiento de Dios. Estamos obrando en lo que Dios demanda de nosotros, pero nos estamos gozando en esta salvación tan grande y entonces nos estamos moviendo alrededor de lo que es la voluntad de Dios. Y Dios está en medio y nosotros nos estamos moviendo alrededor en estos tres aspectos tan grandes de nuestra vida cristiana, y es cuando entonces entramos en ese balance espiritual. Entonces vamos a entrar en detalle con cada uno de estos aspectos y vamos a hablar primeramente acerca de el aspecto doctrinal. ¿Qué tan importante es la doctrina para nuestras vidas? Y vamos a ver algunos aspectos, algunas cosas, algunos datos que nos hablan acerca de lo que es la doctrina. Es un conjunto de ideas firmes. Y eso es lo que es precisamente la palabra de Dios. Es un conjunto de ideas que tienen un fundamento firme, porque no son ideas de hombres, no son fundamentos de hombres. Esto viene de parte de Dios y estas ideas, estos fundamentos tienen un fundamento firme. Acuérdese que Él es la roca de nuestra salvación. Este conjunto de ideas entonces viene a establecer un estilo de vida para mí. Cuando yo vivía en el mundo, vivía conforme a los rudimentos del mundo. Pero cuando yo vine a Cristo Jesús, Él lavó mi mente, lavó mi corazón y estableció esas ideas, estableció ese estilo de vida ahora para mí, y por eso es de que yo tengo ese conocimiento, porque conocí la verdad. Y este estilo de vidas es para personas y para la sociedad del día de hoy. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, su mente se abre, recibe ese conocimiento, esa doctrina de parte de Dios y viene a hacer un efecto, no solamente en él como persona, pero también en la sociedad. La sociedad cambia, la persona cambia, la familia cambia, los hijos cambian, todo lo que está a nuestro alrededor cambia
porque todos compartimos el mismo propósito. La palabra de Dios es precisamente para eso, para compartir ese mismo propósito para el mundo entero, no para unos cuantos, pero es para todo el mundo. La doctrina viene a establecer conceptos claros. La palabra de Dios nunca nos deja en ambigüedad, nunca nos deja ignorantes. Son conceptos tan claros. Por ejemplo, Cristo Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Son conceptos tan claros. ¿Qué es la sal? ¿Para qué sirve la sal? Y cuando usted lo compara con su vida, entonces son tan claros, son tan contundentes así que nos hacen establecer esos conceptos. Esos conceptos trascienden en la vida, es decir, no se quedan estancados solamente en un lado o en una persona, pero esos conceptos yo los puedo traspasar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y generaciones que vendrán, y podemos traspasarlo, trascienden a amistades, a familias, a otras personas, a otros pueblos, a otras ciudades, al mundo entero. Y esto es lo importante de la palabra de Dios, porque logra la formación de todas esas creencias. Cuando entendemos la doctrina de la palabra de Dios, entendemos cómo es la formación de estas creencias desde Génesis hasta Apocalipsis, y usted y yo lo empezamos a creer. Y la palabra de Dios nos enseña todos estos aspectos, como la religión, como la política, las cosas sociales, las cosas económicas, y la doctrina, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir una vida correcta, una vida honrada delante de Dios y delante de los hombres, delante de la sociedad. Y por eso es muy importante tener la doctrina de la palabra de Dios. Cuando hablamos ahora la doctrina de Dios, ese conjunto de enseñanzas que están en la Biblia, acuérdese, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios escrita. Y por medio de esta palabra es que nosotros nos guiamos. Este conjunto de enseñanzas, conjunto de ideas, este conjunto de fundamentos que están en la palabra de Dios nos dan instrucciones. Una instrucción de cómo vivir una vida santa. Desde el principio hasta el final, Dios nos da esas instrucciones específicas, cómo poder vivir una vida agradable delante de Dios. Nos da reglas, cómo hacer las cosas correctamente delante de Dios, porque esa es la doctrina, esa es la enseñanza. Por eso es que Él nos da sus mandamientos, nos da las reglas, nos da las instrucciones, qué hacer, cómo seguirlas. Ese conjunto de leyes, toda la palabra de Dios es una ley para nosotros. Y cuando hacemos esas leyes, cuando hacemos esas reglas, cuando hacemos esas instrucciones, entonces voy a vivir una vida feliz. Entonces estoy balanceado delante de Dios. Cuando quebranto esas instrucciones, me voy de lado. Cuando quebranto esas reglas, me voy de lado. Cuando quebranto esas leyes, me voy de lado. Y lo que hace entonces la doctrina, la palabra de Dios, nos enseña esos preceptos, cómo vivir una vida santa, cómo vivir una vida agradable. La doctrina de Dios nos da esas ideas claras, esos fundamentos que se ponen delante de nosotros para poder caminar correctamente delante de Dios. Y a eso, a todo ese conjunto de instrucciones, reglas, leyes, preceptos, ideas, es la doctrina cristiana, es la palabra de Dios. Quisiera que fuéramos por un momento a el libro de Juan, allá en el capítulo 5, en el verso 39. Y aquí es Cristo Jesús hablando, y Él mismo dice: escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Es decir, tenemos que aprender la doctrina, tenemos que escudriñar. Escudriñar no es pasar hoja tras hoja, no, es
leernos, irnos palabra por palabra, verso por verso, capítulo por capítulo, escudriñando qué es lo que Dios quiere decir, cuáles son las instrucciones de Dios, cuáles son las reglas, cuáles son sus leyes, cuáles son sus preceptos, cuáles son esas ideas. Y Cristo Jesús claramente dice aquí, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En ningún otro lado vamos a encontrar nosotros la enseñanza clara acerca de Cristo Jesús. Si alguien quiere saber quién es Cristo Jesús, tenemos que leer su santa palabra. Y ahí vamos a conocer exactamente quién es Cristo Jesús. Porque escudriñando su palabra nos vamos a dar cuenta que toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda esta palabra da testimonio acerca de Cristo Jesús. Esa santa doctrina que se pone delante de nosotros, que es la Biblia, la palabra de Dios, viene de Dios. Ciertamente fueron muchos hombres de Dios que la escribieron, sí, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No fue una inspiración propia, no fue una inspiración diabólica, no fue una inspiración personal, sino fue una inspiración de parte del Santo Espíritu de Dios. Dios mismo hablando. ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué es lo que sucede con esa doctrina, con esa palabra de Dios? Juan capítulo 7, verso 15 en adelante. Y aquí también es Cristo Jesús el que va a hablar, y mire lo que comienza en el verso 15 y dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe tratándose de Cristo Jesús, cómo sabe letras sin haber estudiado? Y los judíos se quedaban aquí perplejos, porque cuando escuchaban hablar a Cristo Jesús se quedaban atónitos de lo que él hablaba, porque tenía un conocimiento y una sabiduría tan grande. Lo que ellos no sabían es de que Cristo Jesús es la palabra de Dios encarnada. Nosotros, usted y yo, tenemos la palabra escrita, pero Cristo Jesús es la palabra en carne. Y por eso tenía este conocimiento, y ellos decían, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Y aquí está la respuesta de Cristo Jesús. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina. Y ahí es donde entra el conocimiento, la palabra de Dios. Y él dice, mi doctrina, mi conocimiento, mi ley, mis ideas, mis leyes, mis preceptos, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se fija cómo Cristo Jesús habla. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis entonces matarme? Y esta es la sabiduría de Dios. Y ellos se quedaban perplejos de saber y entender de que Cristo Jesús hablaba con tanta justicia, con tanta verdad, con tanta profundidad. Pero lo que no sabían era de que él mismo era la palabra viva de Dios. Por eso él dice, no es mía esta doctrina, es de aquel que me la dio. Y este es el Padre Celestial que está en los cielos. Por eso es muy importante que usted y yo recibamos la doctrina. Cuando somos nuevos en el cristianismo, cuando hemos nacido de nuevo en el Evangelio, es tan importante recibir la doctrina. Y es la única forma en que nos vamos a alimentar
y nuestra mente va a crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios. De otra manera, nos vamos a quedar niños raquíticos en el espíritu y no vamos a crecer en el conocimiento. Una vez que recibimos esa doctrina, necesitamos ahora perseverar en ella, caminar en ella, porque de otra manera nos vamos a desbalancear. Y es tan importante así. Mire lo que sucedió allá en el libro de los Hechos. Váyase unas cuantas hojas para adelante. Allá va a encontrar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y mire lo que sucede en el verso 40 en adelante. Acuérdese que en el capítulo 2 del libro de los Hechos están 120 personas que son discípulos de Cristo Jesús. Y el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén, sino quédense aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y cuando eso suceda, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos lo hicieron así y se quedaron. Y en el día 50, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó de ese poder. Y se levanta Pedro, investido del Espíritu Santo de Dios, y predicó un mensaje a aquella gente que se había juntado alrededor. Y más de 3,000 personas creyeron a Cristo Jesús en aquella misma hora y se convirtieron a Él. Y esto es lo que sucedió. Verso 40. Hechos capítulo 2, verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba, es decir, Pedro, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Y a esto es a lo que quiero llegar. Estas personas, acuérdense, hace unos minutos atrás no tenían ningún conocimiento de la palabra de Dios. No tenían ningún conocimiento de Cristo Jesús. Pero ahora se convirtieron al Señor Jesucristo. Han aceptado en su mente y en su corazón a Cristo Jesús. Es necesario entonces ahora perseverar en la doctrina, perseverar en la palabra de Dios, tener el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es bien importante que una persona, cuando recibe a Cristo Jesús, necesita leer la palabra de Dios. Tiene que leer la palabra de Dios, porque aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se fija qué tan importante es la doctrina? Porque la doctrina es la que nos va a enseñar ahora. Necesitamos ser bautizados. Necesitamos tener comunión los unos con los otros. Necesitamos hacer conforme a todas las reglas que el Señor nos dio. Necesitamos cumplir con las leyes que el Señor nos dio, con esos mandamientos que fueron establecidos. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos la doctrina de parte de Dios. Dijimos que esa doctrina es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento entonces? Es la posición de datos sobre algún tema. Cuando usted y yo tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, tenemos la posesión de esos datos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Es decir, los conocemos, los poseemos, lo hemos leído, lo hemos adquirido. Tenemos noción sobre un cierto tópico. Usted, si alguien le pregunta, ¿tienes noción sobre lo que es la fe? Seguro que sí, usted da testimonio de la fe. ¿Tienes noción de lo que es el amor de Dios? Seguro que sí, y da testimonio de lo que es el amor de Dios. Y así sucesivamente, tópico tras tópico, usted puede estar al tanto. ¿Por qué razón? Porque tiene conocimiento de la palabra de Dios. Tiene la doctrina de la palabra de Dios. Ese conocimiento es saber o conocer hechos específicos, saber
o conocer hechos específicos. ¿Qué sucedió con la vida de Moisés? Como usted ya lo ha leído, ya se ha posesionado de estos temas, usted puede dar testimonio de saber o de conocer esos hechos específicos, porque ahora conoce la palabra de Dios. Una persona que no conoce la palabra de Dios no puede dar testimonio de lo que no sabe. La Biblia dice, o algunos dicen, no, esto es lo que yo entiendo, esto es lo que yo conozco y esta es la doctrina, esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios dice con respecto a tal o cual situación. Tener conocimiento es tener comprensión teórica y práctica. Teórica y práctica. Teórica es, por ejemplo, el Señor dice, he de predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la teoría, de ir y predicar a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esa es la teoría. Pero en la práctica es, yo voy a ir a las calles, me voy a parar y voy a predicar la palabra de Dios. Estar en la práctica es, hay 2 o 3 personas que han aceptado a Cristo Jesús. Muy bien, ahora los vamos a bautizar. Entonces, no solamente tenemos la teoría, pero también tenemos la práctica. Cuando la palabra de Dios dice, no matarás, esa es la teoría. Pero cuando agarramos una pistola, podemos matar o podemos arrepentirnos, y esa es la práctica. ¿Qué es lo que estamos practicando de lo que conocemos de la palabra de Dios? Y por eso es muy importante conocer la palabra de Dios, ponerla por obra. Ese conocimiento es muy importante porque es tener idea de algo. Yo tengo idea de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la he leído, porque la he practicado. Es la facultad de tener ese entendimiento. Antes yo no entendía esto, no entendía tal o cual situación, pero a través del tiempo el Espíritu Santo de Dios iluminó mi mente, iluminó mi corazón. La lectura de la palabra de Dios me vino a enseñar esos tópicos, esas cosas que yo necesitaba saber. Tener conocimiento es tener inteligencia. Alguien es inteligente porque conoce la palabra de Dios. Cuando somos negligentes es porque no hacemos lo que ya conocemos. Lo que deberíamos de hacer no lo hacemos. Pero la persona que es inteligente pone por obra la palabra de Dios. Tener conocimiento es tener esa razón natural. Está razonando, está procesando datos, procesando ideas que son adquiridas a través de la palabra de Dios. Y cuando yo proceso esos datos, puedo hacer decisiones. O me voy a la derecha, o me voy a la izquierda, o me voy para enfrente, me voy para atrás. ¿Por qué razón? Porque mi mente está razonando, está procesando esos datos que ya conoce. Y cuando conozco la palabra de Dios, sé lo que tengo que hacer, y eso es lo que hago. Se fija, por eso necesitamos tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Váyase por favor a Colosenses capítulo 1. Verso 9 en adelante. Colosenses capítulo 1, verso 9 en adelante dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, por lo cual también nosotros, acuérdense que Pablo es el que está escribiendo esta bella carta, esta doctrina, este conocimiento a la iglesia de Colosas, y él es el que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el primer momento que escuchamos tal o cual situación, en este caso el conocimiento de Dios, el conocimiento de su santa palabra, no cesamos de orar por vosotros. Es decir, tiene la teoría, orad los unos por los otros, pero me quedo con los brazos cruzados y no lo hago. ¿De qué me sirve?
La práctica es la que me lleva a hacer la teoría. Entonces, conozco lo que tengo que hacer, ahora lo tengo que poner por obra. Y él dice, no cesamos de orar por vosotros. Es decir, él estaba continuamente orando, intercediendo por la iglesia, que la iglesia marchara bien, que en la iglesia hubieran cosas grandes y hermosas. Y mire, aquí hay 4 cosas que vamos a ver. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos de conocimiento. Entonces, Pablo lo que pide aquí es de que la iglesia sea llena de conocimiento. Acuérdense, no es Pablo hablando, es el Espíritu de Dios que lo está inspirando para escribir esta carta. Entonces, el Espíritu de Dios nos pide a nosotros, la parte doctrinal, es de que estemos llenos de conocimiento. Y para eso tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que acatar la palabra de Dios. Tengo que comer, tengo que digerir la voluntad de Dios, porque ahí voy a encontrar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere y demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios tiene que hagamos? Y esto es lo primero que Él pide acá, es ser llenos de esa voluntad. Y usted y yo necesitamos ser llenos entonces de la palabra de Dios. No nos quedemos sentados, pero que podamos nosotros pararnos y comer, digerir esa palabra de Dios, porque es un conocimiento superior al de los seres humanos. Es un conocimiento más grande que cualquier otro conocimiento. Y acá se limita solamente a la voluntad de Dios. Yo necesito conocer la voluntad de Dios. Usted necesita conocer la voluntad de Dios. Y la única forma de saberla es por medio de la doctrina, por medio de ese conocimiento que nos va a dar la doctrina para obrar de acuerdo a su santa palabra. Entonces queda establecido aquí pues que él oraba sin cesar y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo voy a adquirir yo sabiduría e inteligencia? A través de su palabra. Porque a través de la sabiduría y de la inteligencia del mundo, el mundo no ha conocido a Dios. Es por medio de la locura de la palabra de Dios. Aquí es donde se encuentra la voluntad de Dios. Aquí es donde vamos a encontrar la sabiduría de Dios. Aquí es donde vamos a encontrar la inteligencia de Dios. No en nuestra propia prudencia, no en qué tanto conozco del mundo, no en mi conocimiento académico de la universidad, del colegio, de la escuela, de la primaria, de la secundaria, no. Es acerca de la palabra de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Es esa comprensión espiritual. Y es bien importante que usted y yo entremos a esa comprensión. Y fíjese, aquí en la epístola a los Colosenses, esa palabra sabiduría aparece 40 veces en una epístola muy pequeña. Entonces, es muy importante, pues, la sabiduría de Dios. Para que Dios la haya dejado en una epístola tan pequeña 40 veces, quiere decir que el Señor está interesado a que usted y yo tengamos el conocimiento, la doctrina, la sabiduría, la inteligencia de la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra de Dios, para no perdernos, para no entrar en esa decadencia. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Y aquí esta es la segunda petición. La primera es tener ese conocimiento de sabiduría y de inteligencia.
ahora que caminemos como es digno del Señor. Es decir, ponerlo por obra. Si ya tengo el conocimiento, si ya tengo la sabiduría, ahora tengo que caminarlo, tengo que tener esas obras que me van a llevar a ese balance espiritual. Y esas obras tienen que agradar a Dios, porque ahora yo camino conforme a su voluntad, agradándole a Él en todo lo que yo haga. ¿Por qué? Porque ahora conozco su voluntad, ahora conozco su carácter, ahora conozco qué le agrada a Dios, qué le desagrada a Dios, y que yo no me incline al mundo, que yo no me incline al pecado, y que yo no venga a complacer ni al mundo ni al pecado, pero ahora pueda complacer a Dios, que yo pueda complacerme también en Él, caminando en Él, haciendo su santa voluntad. Y el verso 10 sigue diciendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y aquí es donde tocamos el punto número 3, el tercer pedido de Pablo a la iglesia: vivir produciendo fruto. Es decir, tengo el conocimiento, sí, pero ahora tengo que ponerlo por obra. Tengo esa semilla de la palabra creció en mi vida. Tengo que echar raíces y ahora tengo que echar ramas, tengo que echar flores, porque de las flores van a venir los frutos. Y ese es el fruto que se espera que venga a dar cada cristiano, de poner por obra ese conocimiento que ha recibido, esa sabiduría de parte de Dios en toda buena obra, que él pueda caminar, que ella pueda caminar haciendo la obra del Señor, no solamente lleno de conocimiento, pero ahora haciendo ese conocimiento, poniendo por obra ese conocimiento, porque el creyente debe de ser como una rama que lleva ese fruto, que se va extendiendo y que va dando más fruto, y más vástagos y más hijos vendrán, y más fruto echará y se extenderá. Ese es el verdadero reino de los cielos. Sigue el verso 10. Ahí dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Que no nos quedemos chaparritos, pero que podamos crecer de fe en fe, de victoria en victoria, en el conocimiento de Dios, echando fruto, dando fruto. Y este es el cuarto pedido, que usted y yo podamos crecer, no nos estanquemos, no nos quedemos sentados, pero que podamos pararnos, que podamos echar por obra ese conocimiento, esa doctrina que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que ese conocimiento de Dios crezca, sí, pero que crezca junto con las obras, haciendo la obra de Dios, y no quedar estancados, no quedar paralizados, no quedar como árboles que se quedaron secos. Necesitamos echar ramas, necesitamos echar hojas y manifestar que tenemos vida, que tenemos una vida en abundancia, y que por eso nos movemos por el conocimiento de Dios, por la voluntad de Dios, y hacemos o queremos hacer las cosas correctamente. Acuérdese que Cristo Jesús, Él dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no da fruto será cortado y echado fuera. Usted y yo necesitamos entonces ser los pámpanos, estar arraigados en la vid verdadera que es Cristo Jesús, que podamos extendernos y echar fruto, poner por obra ese conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que dar fruto. Si tenemos ya el conocimiento, estamos arraigados, estamos cimentados en la vid verdadera, y ahora podemos echar fruto y extendernos
para la gloria y la honra de Dios. Por eso es muy importante la doctrina, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, que sepamos cada idea, cada concepto, cada regla, cada mandamiento para vivir una vida ordenada delante de Él. Incline su rostro ahí donde usted está. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por este día que tú nos das. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y nunca nos cansaremos de darte la gloria y la honra a ti. Te ruego, Señor, que nos sigas dando ese conocimiento tuyo. Queremos nosotros, Señor, poner por obra lo que hemos recibido de ti. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, a cada persona, especialmente a aquellos que están viéndonos a través de los medios sociales. Que tú, Señor, aumentes ese conocimiento en la vida de cada uno, Señor, pero que también pongas en nuestros corazones ese deseo de venir a poner por obra lo que hemos aprendido de ti, Señor. Gracias, gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Borde de tu gran trono me posaré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, y al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate en mi alabanza. El vencedor, el borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate en mi alabanza. El vencedor, y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy, vivirás. Corónate de mi alabanza. El vencedor, oh exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy, vivirás.